Bienvenidos a este tercer video de la serie Charlotte Mason y otras pedagogías alternativas. Mi nombre es Lili Guerrero, soy licenciada en Pedagogía y mamá educadora en el hogar desde hace 8 años. En este canal hablamos sobre temas de educación y también tratamos de entender estas 3 instituciones divinas que encontramos en la palabra de Dios y que nos conducen a un mejor entendimiento de nuestra realidad. Es decir, la familia, en el tema específico de la educación, pero también estamos abordando algunos temas teológicos y políticos para tener un mejor entendimiento. En esta serie pretendo contrastar 2 propuestas educativas muy utilizadas por familias educadoras, pero también por escuelas alternativas que quieren ofrecer una educación integral para los niños. El contraste de este video es sobre la propuesta educativa de Charlotte Mason y la pedagogía de Waldorf. Aunque ambas parecen muy similares en la práctica y en el método, ciertamente tienen diferencias que son importantes destacar, puesto que la filosofía importa, pues es ese sistema de creencias que envuelven a un sistema de pensamiento, en este caso a una teoría educativa. Voy a dividir este video en 4 partes. Una para hablar sobre la biografía de ambos autores, por si es la primera vez que ves este video. Hablaré de Charlotte Mason, su biografía, y asimismo de Rudolf Steiner, quien desarrolló la pedagogía de Waldorf. En la segunda parte hablaré sobre el contexto histórico que envuelven ambas pedagogías. Asimismo, también vamos a comparar cuáles fueron las creencias o fundamentos de ambos autores. Una cuarta parte para comparar ambas propuestas y particularmente el método práctico. Finalmente voy a cerrar con unas reflexiones personales que, claro, parten desde mi opinión y desde haber aplicado la pedagogía de Charlotte Mason por más de 7 años. Estas reflexiones puedan ayudarte a tomar una mejor decisión. Pues bien, vamos a comenzar con la biografía de Charlotte Mason. Si viste el video de Charlotte Mason y María Montessori, seguramente recordarás estos datos, pero si es primera vez que ves este video, voy a abordarlos nuevamente a manera de que puedas conocer quién fue Charlotte Mason. Ella fue una influyente educadora británica que vivió desde 1842 a 1923 en Reino Unido. Ella es conocida por su enfoque educativo, conocido también como el método de Charlotte Mason, el cual daba un énfasis y una importancia a la educación centrada en el niño. Charlotte Mason fue una prolífica escritora de libros, dictó conferencias. Su obra más conocida es Home Education, que consta de 6 volúmenes en los cuales aborda muchos temas enfocados a la educación en el hogar, dado que ella consideraba que el hogar tiene un alto valor educativo. A través de estos libros, Charlotte Mason logró difundir sus ideas y su pensamiento, con lo cual, una vez difundidos, pudo establecer algunas escuelas basadas en los principios educativos que postulaba su filosofía. En 1887 fundó la PNU, que fue una organización que ayudaba y promovía el método educativo, así también brindaba orientación, materiales y recursos educativos a padres de familia y educadores que querían y que deseaban implementar esta filosofía educativa. Comentamos que en 1980 se produjo un movimiento de educación en el hogar que vio en los escritos de Charlotte Mason una oportunidad grande para poder aterrizar esas ideas y aplicarlas en casa. Así es que estas ideas, que llegaron primeramente a Estados Unidos a través de una madre que visitó Inglaterra, fueron difundidos también ahí y, gracias a Dios, también ahora conocidos en nuestros países de habla hispana. Bien, ahora vamos a ver quién fue Rudolf Steiner, quien fue creador de la pedagogía de Waldorf. Rudolf Steiner fue un filósofo, escritor, esoterista austriaco que nació en 1861 en lo que hoy se conoce como Croacia y falleció el 30 de marzo de 1925 en Suiza. Su vida estuvo marcada por una amplia gama de actividades y contribuciones en el campo de la filosofía, de la espiritualidad, de la pedagogía, de la agricultura y de la medicina. Rudolf Steiner nació en una familia modesta, en un entorno rural. Ciertamente manifestó muchos intereses a temprana edad sobre temas de filosofía y espiritualidad. Él estudió en la Universidad Técnica de Viena, donde se especializó en matemáticas, ciencias naturales y filosofía. Durante esta época en la universidad exploró las ideas filosóficas de autores como Johann Gottlieb Fichte y Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. En 1894 se muda a Weimar, Alemania, donde trabaja como editor en una revista científica sobre las obras
de Goethe. Esa experiencia tuvo un impacto muy significativo en su vida, por lo que comienza un interés todavía más creciente sobre el tema del desarrollo intelectual, de la comprensión de las ciencias y de la espiritualidad. En 1900 se convierte en un miembro de la Sociedad Teosófica y empieza a dictar conferencias sobre espiritualidad y filosofía. Eventualmente se distancia de esta sociedad teosófica para crear su propia visión y su propia cosmovisión de la filosofía, por lo que él denominó en su momento y que sigue actualmente vigente, la antroposofía. Desarrolla entonces la antroposofía como un sistema de conocimiento espiritual que busca comprender y trascender la naturaleza humana en relación de la naturaleza humana con el cosmos. Sus escritos y conferencias cubren una amplia gama de temas como de espiritualidad, de filosofía, claro, pedagogía, ¿verdad? Y también científicos. En 1919, él crea la primera escuela Waldorf en Stuttgart, Alemania, ¿verdad? Este es el inicio de esta pedagogía, los cuales se basan en este sistema de conocimiento espiritual llamado antroposofía. Es cierto que en este sistema busca desarrollar integralmente a los estudiantes, ¿verdad? Sabiendo que la parte espiritual es importante, pero veamos aquí que la abarca y la cubre desde la antroposofía. En 1913 él funda la Sociedad Teosófica, una plataforma que busca difundir justamente estas enseñanzas y prácticas de la antroposofía, y bueno, pues es así como él se mantiene a lo largo de toda su vida difundiendo, dando conferencias y escribiendo sobre este mismo tema de espiritualidad. Ya en 1923 funda su primera escuela superior libre, ¿verdad? Donde pretende la enseñanza particular de estos estudios espirituales. Esta es más tarde llamada Universidad Libre de Ciencias Espirituales en Dornach, Suiza, y básicamente se convierte en el centro de actividades antroposóficas. Como lo comentamos, en 1925, el 30 de marzo, él muere. Sin embargo, el legado perdura y es así que podemos ver que aún a la fecha continúan estos esfuerzos por preservar el trabajo, ya sea como la pedagogía de Waldorf, que es de lo más conocido que elaboró y de lo más aplicado, pero también la antroposofía como una forma de comprender esa espiritualidad y ese acercamiento del cual vamos a hablar más adelante. Bien, vamos a hablar sobre el contexto histórico que envuelve a ambos autores. En el caso de Charlotte Mason, que sabemos su pedagogía y su vida prácticamente se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La época en la que ella vivió, pues fue la época de la Inglaterra victoriana. Esta época victoriana comprende prácticamente y la mayor parte del siglo XIX. Durante esta época Inglaterra experimentó una expansión, ¿verdad?, que fue tanto económica como industrial. Efectivamente, durante la época victoriana también se estaban experimentando cambios importantes, ¿verdad? Se promovía aquí el tema de una educación universal. Sin embargo, todavía los métodos eran tradicionales, enfocados en la memorización y también en la disciplina, ¿verdad? En una disciplina más rígida. Y bueno, aquí viene a lucir que Charlotte Mason da una propuesta con un enfoque más centrado en el niño y más preocupada por la esencia de lo que el niño es. Como vimos en el video de Montessori, también hicimos referencia a un evento importante, que esas eran las reformas educativas que estaban ocurriendo a finales del siglo XIX. Durante este periodo se produjeron muchos movimientos de reforma, incluidos justamente en el Reino Unido, que es donde se encontraba ella. La pedagogía de Charlotte Mason se enmarca dentro de este periodo donde surgieron muchas reformas que buscaban darle al niño una educación más integral y centrado en el niño. Otro contexto significativo durante este periodo histórico es que surgió un movimiento de educación en el hogar. Ciertamente, muchos padres estaban educando en casa a sus hijos o estaban convencidos de la educación en el hogar, ya fuera por la influencia directa de ella o por otros reformadores que estaban también dándole una importancia a la educación en el hogar, como lo fue Rousseau en este caso. Bueno, ese es uno de los contrastes que se pueden hacer. Sin embargo, lo que vemos es que sus métodos ayudaron a las familias a poder establecer
métodos adecuados dentro de las mismas paredes del hogar. Es cierto que en la pedagogía de Charlotte Mason se le da una importancia muy grande al uso de libros vivos, a literatura clásica. Sin embargo, vemos que durante la época victoriana se produjo también un cambio en la literatura infantil. Aquí vemos que surgen autores como Beatrix Potter o también Lewis Carroll. Durante esta época también vemos que parte de las propuestas de reforma de muchos de los teóricos educativos de ese tiempo era un énfasis en el estudio de la naturaleza o el contacto con la naturaleza y la vida al aire libre. Justamente el enfoque que Charlotte Mason da a la educación se alinea perfectamente con la preocupación de muchos educadores de ese tiempo, en los cuales no solamente estaban preocupados por la salud y el bienestar del niño en un entorno que era creciente hacia la urbanización, como lo hemos comentado, sino también por múltiples beneficios. En la época victoriana vemos también que la mujer empieza a tener un papel más activo en la educación. Es así como surgen también otras educadoras, ¿verdad? En este caso aprendimos de Montessori. Sin embargo, Charlotte Mason está situada en esta época histórica en la cual ella puede hacer sus aportaciones y postularse como una educadora y defensora de la educación centrada en el niño. Vamos ahora al contexto histórico de Rudolf Steiner, ¿sí? Es decir, la pedagogía Waldorf se sitúa en un periodo de entreguerras del siglo XX, específicamente en la década de 1910 y 1920 en Europa Central. Varios factores históricos obviamente influyeron en la creación y en el desarrollo de las escuelas Waldorf por parte de Rudolf Steiner, y el enfoque educativo, ya lo vimos, es basado en la antroposofía. Pero vamos a ver que el periodo entre guerras influyó bastante también. Este es un periodo muy tumultuoso de la historia europea. Después de la Primera Guerra Mundial, en 1914 a 1918, Europa estaba lidiando con las secuelas de la guerra. Vemos la agitación política y económica y la búsqueda de nuevos enfoques para la educación y para la sociedad. Volvemos al punto del movimiento de reforma educativa, ¿verdad? Que se repite porque vemos que también fueron contemporáneos, y este ocurrió, como ya lo vimos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Hay un interés creciente en la reforma educativa de toda Europa. Los pedagogos y reformadores educativos están buscando enfoques más holísticos y humanísticos para la educación. Procuran aquí alejarse completamente de los métodos tradicionales y autoritarios. La pedagogía de Waldorf se desarrolla a la par que la antroposofía durante las primeras 2 décadas del siglo XX. Es verdad que este movimiento logra expandirse rápidamente a nivel nacional e internacional. Vemos además que muchos de los esfuerzos de teóricos de la educación de ese tiempo se enfocaban en la primera infancia. En niños en edad preescolar o primaria, no fue la diferencia con Rudolf Steiner, que esta pedagogía de Waldorf se centra justamente en estas primeras etapas de la educación del niño, buscando un énfasis en el desarrollo de las capacidades individuales y la creatividad de los niños. Bien, como ya lo vimos, el periodo entre guerras estaba destapando una necesidad fuerte, estaba habiendo una revolución cultural que apremiaba un cambio en la educación. Justamente el cambio de la educación que él notó y que percibía como algo importante era hacia las artes y hacia la espiritualidad. La pedagogía de Waldorf se ajusta a esta tendencia al enfocarse justamente en una educación integral en el desarrollo artístico y espiritual del niño. Bien, estas son algunas de las cosas que enmarcan, ¿verdad?, ambas propuestas pedagógicas, ambas propuestas educativas, tanto de Charlotte Mason como de Rudolf Steiner. Vamos a ver una parte importante que yo creo que es la más importante de todas. Cuando tomamos la decisión de educar con un método u otro, tenemos que entender que todo método tiene detrás un sistema de creencias, es decir, una filosofía, y que no podemos desconectar la cosmovisión del autor para comprender su trabajo, para comprender su propuesta educativa y con ello poder contextualizarlo a las necesidades que tenemos. Es importante considerar cuál es la cosmovisión del autor, cuáles son sus creencias, sobre qué está fundamentado, porque finalmente el trabajo puede ser una proyección de todo esto. Es importante porque en el trabajo del día a día podemos encontrar
múltiples aciertos o fallas, ¿verdad? De acuerdo a la cosmovisión que el autor tenía y de acuerdo al sistema de creencias que le acompañaban. Me gustaría que en esta tercera parte del video, en la que vamos a analizar un poco de la cosmovisión y creencia que ambos autores tuvieron, podamos tomarlo, ¿verdad? Desde este sentido crítico, ¿verdad? Como para comprender su trabajo, para tomar decisiones informadas, ¿verdad? De cómo aplicar estas ideas en la educación, es decir, en la educación que vamos a aplicar en casa. Charlotte Mason tenía algunas creencias fundamentales que estaban en consonancia con los principios educativos, ¿verdad? Y con los principios cristianos que influyeron en este enfoque educativo. Algunas de estas creencias, ¿verdad?, se pueden ver reflejadas en muchos de sus escritos y en la cosmovisión también que aporta a esta propuesta educativa. Partimos desde el primer principio de la pedagogía, que habla del niño es persona, ¿verdad? Esto nos habla de una dignidad y un valor inherente. Ciertamente Charlotte Mason creía que el niño es un ser completo, ¿verdad?, que está dotado de una dignidad desde una edad temprana. Esta creencia se relaciona directamente con la idea cristiana de que cada individuo es creado a imagen de Dios y, por lo tanto, tiene un valor intrínseco. Charlotte Mason enfatizaba también la importancia de una educación moral y ética en la educación. Esto se alinea definitivamente con la ética cristiana, ¿verdad?, que a menudo se hace hincapié en la importancia de vivir una vida ética y en la enseñanza de valores fundamentados en la fe. Esto es importante porque aquí vemos que si partimos desde esta concepción de una entidad o de un ser superior, ¿verdad?, que como autoridad ha establecido sus reglas, el niño puede acceder al conocimiento de ellas a través de la fuente que ha sido designada por Dios para darse a conocer al hombre, en este caso la Biblia. Es así como vemos que la Biblia es la fuente de enseñanza. Charlotte Mason promovía el estudio de la Biblia como parte de la educación. La Biblia sabemos que es un texto central en el cristianismo y se considera la fuente de valores, de principios y enseñanzas morales. Además, sabemos que en ella está contenida toda la verdad que el hombre necesita comprender y conocer para tener un buen entendimiento de su vida en este plano de la eternidad. Vemos también que Charlotte Mason habla sobre el desarrollo de hábitos y autodisciplina. Estos conceptos se relacionan con la idea cristiana de ejercer el autocontrol y de vivir de acuerdo con principios éticos. Estos principios éticos se derivan de una fuente confiable como es la Biblia. Y bien, también otra de las cosas en las que ella creía y estaba muy convencida era sobre la educación en el hogar. Aunque su enfoque se aplicaba tanto a escuelas como al hogar, también vemos que Charlotte Mason influyó muchísimo en la educación en el hogar al brindar a los padres esta confianza de ser los primeros agentes educativos del niño y quienes tenían la responsabilidad de guiar esos primeros años de formación. Evidentemente entendemos aquí que al haber influido en la educación en el hogar, ella también, ¿verdad?, mueve o toca las fibras sensibles de padres que tienen una fe cristiana, que entiende que Dios ha sido quien ha delegado esa autoridad en ellos. Hay un énfasis en la verdad y en la honestidad. Bueno, sabemos, y esto va muy de la mano con el tema de la formación de hábitos, Charlotte Mason estaba convencida de inculcar en los niños hábitos morales, hábitos mentales, hábitos espirituales, piadosos, hábitos físicos, ¿verdad?, relacionados a la higiene y demás, pero aquí encontramos que parte de sus creencias implican también el reconocimiento de que el niño necesita cultivar una relación con Dios, de poder establecer ciertos hábitos que le lleven a poder creer que Dios existe y de entender que Él ha sido creado con una dignidad divina, ¿verdad?, que ninguna de las teorías, ¿verdad?, educativas que actualmente predominan, pues le confiere ese sentido sagrado del niño, ¿verdad?, como un ser creado a imagen de Dios. Vemos que efectivamente, tanto como lo comentamos anteriormente, hay muchos hábitos mentales, morales, espirituales que se asocian como una parte de la convicción que Charlotte Mason tenía de establecer y de cultivar estos hábitos en los niños tempranamente. Bien, vamos ahora con las creencias de Rudolf Steiner. Aquí viene lo importante y lo más interesante de este video, porque justamente algo que quería resaltar en él es precisamente cómo la filosofía detrás del método importa. Los métodos pueden lucir muy similares, muy parecidos. Pueden pensar algunas familias que pueden hacer un
una fusión, ¿verdad? O implementar algo ecléctico en sus hogares, pero creo que es importante entender el detrás de, y es aquí donde vamos a comenzar a entender cuáles fueron las creencias de Rudolf Steiner, una vez dejando claro que Charlotte Mason estaba fundamentada sobre bases cristianas. La Biblia es el texto por excelencia que ella emplea para sostener y para fundamentar al niño sobre una verdad objetiva, universal. Ella parte de la noción y de la idea de que existe un Dios que se reveló al hombre a través de la Biblia y por tanto este libro es la fuente principal de acercamiento al niño con Dios. Entonces vamos a ver cómo cambia la situación vista desde el enfoque y la cosmovisión de Rudolf Steiner. Pues bien, él tenía un conjunto de creencias y enseñanzas que se derivaban, como ya lo vimos, de la filosofía espiritual que él mismo desarrolló, es decir, la antroposofía. Vamos a ver un poquito de qué trata esta antroposofía para que podamos entender también la propuesta educativa que hizo con el famoso método de Waldorf. A diferencia de Charlotte Mason, que ella visualizaba al niño como un ser creado a imagen de Dios, por tanto, con un valor intrínseco que debía ser tratado en consecuencia y los métodos que se desarrollaran en la educación tenían que ir acorde a esta realidad, Rudolf Steiner tiene una concepción diferente del humano. Él dice que el humano es un ser integral que está compuesto por 4 componentes. Y estos componentes principales son el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el yo. El cuerpo físico corresponde a nuestro cuerpo físico material, incluyendo órganos, tejidos y huesos. El cuerpo etérico, este es llamado también como matriz o la energía vital, responsable de procesos vitales como el crecimiento, la regeneración celular y la asimilación de nutrientes. Steiner creía que el cuerpo etérico también está vinculado a la memoria y a la capacidad de aprendizaje. Otro componente más es el cuerpo astral o emocional, justamente relacionado con las emociones, los sentimientos y las experiencias subjetivas. Y el yo o espíritu individual, este representa justamente la individualidad única de cada persona y está conectada con la conciencia, la voluntad y la espiritualidad. Según Rudolf Steiner, estos componentes interactúan y conforman la totalidad del ser humano. Otra de las creencias que Rudolf Steiner sostenía dentro de su sistema de pensamiento es la reencarnación y el karma. La antroposofía abraza la creencia de la reencarnación y también que el alma experimenta varias vidas en esta tierra para su evolución espiritual. Considera el concepto de karma, donde las acciones de una vida pasada afectan las circunstancias de la vida actual. Hay otra parte que también es muy interesante y que conecta precisamente con el tema de la educación, que es el conocimiento espiritual, porque ambos autores manejan un concepto que es interesante si lo vemos ahora mismo como muy reformador. Charlotte Mason hablaba de que toda educación es autoeducación, pero lo hablaba en el sentido y bajo la cosmovisión que ya aprendimos. Por otro lado, vemos que Rudolf Steiner habla de una autoeducación, pero veamos en qué sentido. Steiner sostenía que el conocimiento espiritual podía ser alcanzado a través de la autoeducación y la práctica espiritual. No se basaba en la adhesión a una autoridad externa o dogma religioso, sino en la experiencia directa y en la investigación interior. Es decir, el conocimiento espiritual no se obtiene a través de la aceptación ciega de dogmas religiosos o la autoridad externa. Creía que cada individuo tenía la capacidad innata de buscar y descubrir la verdad espiritual por sí mismo, a través de prácticas de introspección y contemplación. Creía también que cada persona tenía el derecho y la capacidad de elegir su propio camino espiritual y de no ser limitado por las restricciones impuestas por las instituciones religiosas o dogmas rígidos. Bien, esta parte puede hacer mucho ruido, sobre todo cuando entendemos que un cristiano, ¿verdad?, reconoce una autoridad superior y le da un nombre, lo conoce, porque se ha revelado a él a través de la palabra, de la Biblia. Sin embargo, vemos aquí claramente que su concepto de conocimiento espiritual no le encamina, por el contrario, él rechaza la idea de que ese ser tenga un nombre
que sea accesible al conocimiento humano. Él cree que puede buscar su camino, él puede encontrar su camino por la introspección y por la contemplación. Es muy peligroso porque definitivamente sabemos que esto es llevado a la práctica del método y bueno, no es lo único. También vemos que parte de las creencias que él tenía es el esoterismo y la espiritualidad universal, aunque él se basó en gran medida en la tradición espiritual occidental. Bueno, la tradición espiritual occidental comprende muchas, incluso el cristianismo. Vemos que él precisamente aboga no solamente por un cristianismo así, sino un cristianismo esotérico en el cual cada quien puede encontrar la verdad desde sus propios caminos y bajo su propia investigación. Esto provocó la idea de una espiritualidad universal que busca encontrar puntos en común con otras religiones para tomar esos principios que subyacen en todas ellas y conformar, digamos, una nueva religión. Sin embargo, se mantuvo respetuoso de todas las religiones, solo sí alentaba a las personas a poder preguntarse, cuestionarse y buscar la verdad por ellos mismos. Con todo ello podemos entender que este sistema de creencias o esta cosmovisión que el autor tenía le llevó también a utilizar la antroposofía para el propio desarrollo espiritual. La propuesta filosófica de él apunta a que el hombre pueda buscar el desarrollo personal como un medio para la transformación propia y de la sociedad. Entonces, por ello, él creía que la educación tenía una importancia, ¿verdad? Así como la espiritualidad, como esas fuerzas de cambio positivo en la sociedad. Vemos también que aquí entonces entra la pedagogía Waldorf, ¿verdad? En la que desarrolla precisamente esta pedagogía basada en los principios, como ya dijimos, de la antroposofía, en la que ciertamente bajo su cosmovisión pretendía desarrollar al estudiante de forma integral, ¿verdad? Fomentando la creatividad y la autonomía en el aprendizaje. Así vemos también que no solamente tiene un interés hacia la educación o hacia la filosofía, sino que busca con la antroposofía poder intervenir en otras facetas del hombre como es la salud, en el caso de la medicina antroposófica, las aportaciones que hace a todos estos campos como son la arquitectura, el arte, la agricultura, la medicina, pues vienen, ¿verdad?, a partir del entendimiento del hombre desde su cosmovisión o desde su filosofía antroposófica. Bien, vamos a pasar a esta cuarta parte del video, en esta tabla comparativa, para comparar pues ambos métodos educativos y ver que efectivamente, aunque no parecen tan distantes en la práctica, en la parte filosófica, lo que subyace detrás de cada uno es realmente significativo. Ya vimos que efectivamente la cosmovisión importa, porque aunque tú puedas hablar de espiritualidad, puedes enfocar la espiritualidad hacia áreas completamente diferentes del ser e incluso una interpretación incorrecta de la persona. Ya vimos también en el video primero que hablamos sobre Charlotte Mason y Montessori. Vemos que efectivamente, aunque Montessori también se preocupó por una educación integral, esa espiritualidad, ¿verdad?, que ella incluyó dentro de sus escritos, se trataba más de un acercamiento a la naturaleza creada y no como tal conectar con ningún dios, ¿verdad? De hecho, la amplitud que ella da a la parte espiritual es muy grande, nada concreta, y pues esto importa, ¿verdad? Porque si algo hemos sabido de familias que han aplicado el método de Montessori, incluyéndome a mí, es que tienes que buscar cómo sustituir la otra parte, de modo que no te ofrece una educación integral, porque tú no puedes simplemente desconectar al creador, al Dios creador de la Biblia, con la naturaleza que Él ha creado, porque terminarías rindiéndole, ¿verdad?, gloria y honor a la creación antes que al creador. Entonces, es importante saber que aunque las pedagogías pueden hablar de una espiritualidad, esa espiritualidad puede estar mal encaminada. Sabemos que si no estamos reconociendo al Dios vivo y verdadero de la palabra, estamos rindiéndole, ¿verdad?, a cualquier otro Dios con minúscula, como dicen, porque no estamos definitivamente cultivando ni alimentando la parte espiritual de nuestros hijos. Ellos necesitan plantarse sobre verdades objetivas, sobre verdades universales. Y eso lo encontramos en la palabra. Cualquiera que tenga un conocimiento de la palabra podría darse cuenta de que esto puede establecer una base de verdad sobre el niño
que ninguna otra propuesta humana o filosofía humana te puede dar. De hecho, tenemos que cuidarnos de esos rudimentos del mundo que nos ofrecen alternativas para una espiritualidad. Es el caso que hoy vemos, la famosa nueva era, ¿verdad? Que no es tan nueva para nosotros, ¿verdad? Aunque sí que se ha promovido mucho en temas que atañen a lo espiritual. Entonces, en esta tabla comparativa vamos a ver la propuesta educativa de cada uno de los dos y a tratar de entender un poquito cómo se distancian desde la parte filosófica cada uno de ellos. Bien, vamos a comparar entonces ambas propuestas educativas, entendiendo con lo anterior la importancia de comprender la cosmovisión, las creencias, sobre los cuales se fundamenta una pedagogía o una propuesta educativa. Esta filosofía o este sistema de pensamientos nos conducen por caminos, ¿verdad? Por métodos que pueden o acercarnos a nuestro propósito educativo o desviarnos y alejarnos completamente de esto. Por eso es importante poner en contraste y comprender finalmente que todos los esfuerzos que hagamos parten de una idea primordial de concebir adecuadamente al niño. Bueno, vamos a considerar algunos aspectos y los vamos a contrastar entre la pedagogía de Charlotte Mason y la propuesta de Rudolf Steiner, es decir, la pedagogía de Waldorf. Pues bien, vamos a hablar sobre la filosofía. En cada una de estas propuestas educativas, vemos que Charlotte Mason estaba clara en que una educación debía centrarse en una idea primordial, y esa es que los niños son personas completas que deben nutrir su mente, su corazón y su alma. Sabemos que la idea de ver al niño como una persona completa surge de esta valoración y estimación divina, ¿verdad? Es un concepto sagrado en la cual podemos percibir que el niño es hecho a imagen y semejanza de Dios, que tiene un espíritu y que es un ser eterno. Y por tanto, la educación debe nutrir su mente, debe nutrir su corazón, pero también debe nutrir su alma. Entonces, sabemos que los conceptos sagrados para Charlotte Mason provienen de la Biblia, ¿no? De esta fuente. Por otro lado, vemos que en la filosofía de Rudolf Steiner, la educación se basa en la antroposofía, este sistema de pensamiento del cual hablamos anteriormente y que, como recordaremos, consideraba al ser humano como un ser integral, ¿verdad? Que estaba compuesto de 4 dimensiones, la física, emocional, mental y espiritual. Sin embargo, sabemos, por lo que pudimos leer, que él no reconocía a una autoridad suprema, o por lo menos no una autoridad única, reconocible, que dijera quién es el niño y en función de qué debemos educarlo. Entonces, esto tiende definitivamente al subjetivismo y al relativismo moral, porque no hay una autoridad que te dicta ni que te dice cómo es el niño y cómo entonces debes tú como adulto tratarle. Algo que, por ejemplo, Charlotte Mason sí pudo percibir como un código educativo de los mismos evangelios. Bien, vamos a hablar sobre el enfoque. Claro que un enfoque nos permite justamente trabajar hacia un sentido, ¿verdad? Nos permite enfocar la atención hacia áreas particulares. Y en este caso, y hablando de filosofías educativas, el enfoque nos va a permitir, ¿verdad?, poder cumplir con el propósito de lo que esta filosofía me lleva a ver. En este caso, vemos que Charlotte Mason, por ejemplo, ¿verdad?, consideraba al niño como una persona completa que tiene necesidades mentales, y para poder cubrir esta educación ella realiza un énfasis en la lectura de libros de calidad, ¿verdad? Porque los libros de calidad aportan pensamientos de calidad, aportan ideas de calidad, tienen el poder para potenciar, ¿verdad?, ciertas actitudes, acciones. También toma la narración como esta herramienta natural en la cual los niños vuelven a decir lo que han aprendido, la observación de la naturaleza, ¿verdad?, como ese reconocimiento de cómo Dios es y sostiene su creación a través de todo lo que podemos percibir alrededor nuestro, y la formación de hábitos que finalmente nos van a conducir también a una formación del
del carácter. El enfoque que Rudolf Steiner le da es más holístico, se adapta a las etapas de desarrollo y él sí remarca un énfasis sobre las artes, la espiritualidad y la creatividad. Son como muy característicos de esta pedagogía, sin embargo encontramos aquí un primer contraste que seguramente no será el único, y ese es que mientras que Charlotte Mason reconoce en su principio 20 que no hay separación entre la vida intelectual y la vida espiritual del niño, todo comienza en Dios y termina con Dios, de modo que todo le responde, todo le pertenece, es dueño de todo el conocimiento y dueño también, ¿verdad?, de todas esas leyes que imperan en el pensamiento, en el comportamiento, en la mente y que están allí, ¿verdad?, para que el niño pueda educarse. Otro aspecto a considerar es la naturaleza y la experiencia, ¿verdad? Claro que Charlotte Mason promueve una educación al aire libre. El volumen 1 contiene gran parte de esto, no solamente para iniciarles en una vida educativa o de autoaprendizaje, sino por tantos beneficios, la oxigenación o para una actividad cerebral saludable, como lo vemos reflejado en este mismo volumen. Vemos también que el contacto con la naturaleza y la conexión con el mundo real a través de la observación y la narración son herramientas necesarias, son incluso hábitos que se empiezan a trabajar tempranamente en el niño, atención, observación en otras asignaturas, no solamente en el estudio de las ciencias. Sin embargo, ella sí enfatiza la importancia, incluso recomienda que durante los primeros años de vida del niño pase 6 horas al día al aire libre. Rudolf Steiner fomenta también una interacción con la naturaleza, ¿verdad? El juego al aire libre es parte esencial de la educación. De hecho, en esta educación podemos ver que las escuelas libres, como les llaman a las escuelas Waldorf también, abunda y predomina el juego al aire libre. Bien, el siguiente aspecto es sobre la educación formal. Vemos que Charlotte Mason habla de una introducción gradual a la educación formal. De hecho, sabemos que es entre 6 y 7 años en los que ella recomienda que el niño formalice una educación. El enfoque aquí es la atención y la autodisciplina. La atención es uno de los hábitos mentales que se deben entrenar prontamente en el niño y que le preparan para sus años escolares. Y la autodisciplina definitivamente es un aspecto del carácter que se empieza a trabajar desde pronto. El tema de los hábitos morales, los hábitos mentales, los hábitos físicos, ¿verdad? Todos ellos van ayudando a que el niño pueda establecer una autodisciplina que también es necesaria para la educación del niño cuando es formalizada. En este caso encontramos que el niño debe pasar 6 años completos de una vida receptiva al aire libre. Dado que el niño aprende a través de los sentidos, es importante también que tenga múltiples experiencias y oportunidades para poner en uso estos sentidos, porque ya llegará el momento en el que él busque darle palabras a lo que ella conoce. En el caso de la pedagogía de Waldorf, ¿verdad? Aquí vemos un retraso en la introducción de la educación formal. Al igual que en la propuesta educativa de Charlotte Mason, no se recomienda iniciar o formalizar una educación como la conocemos. El enfoque continúa siendo en el juego, ¿verdad? Y la creatividad, fíjense que hay un énfasis muy grande en esto. Es interesante entender porque ya lo iremos comentando a medida que avancemos. El aspecto siguiente sobre las evaluaciones, vemos que Charlotte Mason no enfatiza las evaluaciones formales ni los exámenes, no en la forma tradicional, se sigue aplicando a través de la misma herramienta que ha conducido al niño por todo su proceso y es la narración. Esta es la forma natural en la que el niño vuelve a decir lo que conoce. De hecho, hay una frase de Charlotte Mason que dice que lo que el niño sabe lo puede contar y si no lo puede contar es porque no lo sabe, ¿no? Esa es una forma de evaluación muy importante, ¿verdad? Sin embargo, el énfasis no se hace a la evaluación como tal. En el caso de la pedagogía de Waldorf, las evaluaciones no existen durante las primeras etapas de la educación, lo cual puede ser también un poco parecido a lo que vemos en la propuesta educativa de Charlotte Mason. Vamos al siguiente, arte y creatividad, 2 palabras, ¿verdad?, que han resaltado mucho y vamos a ver que Charlotte Mason opina que el arte y la música van a desempeñar un papel importante en la educación. En el plan de estudios se introducen asignaturas
asignaturas que tienen la capacidad de tratar con el pensamiento del niño todas las capacidades y facultades que están en él, como una persona, volvemos, que ha sido creada a imagen de Dios y que en definitiva tiene una individualidad. Vamos a ver que en la propuesta de Waldorf las artes son fundamentales y justamente se promueve la creatividad a través del arte, actividades como música, pintura y la euritmia, que es una danza muy particular de esta propuesta educativa de Waldorf. Sobre la enseñanza y los maestros, vemos que en la propuesta educativa de Charlotte Mason actúan como guías y modelos a seguir. Evidentemente que un guía no tiene una función protagonista, no acapara la atención, ¿verdad?, que le debe corresponder al alumno, no debe intervenir ni entrometerse, ¿verdad?, en el establecimiento de relaciones que el mismo niño o el mismo educando puede hacer. Sí es un modelo a seguir en cuanto a que va en consonancia con el concepto de autoridad, que finalmente es una autoridad delegada, ¿verdad? No es la autoridad final, ni la primera autoridad, ni la única autoridad. El maestro, en este caso los padres educadores, no son la autoridad máxima, son delegados y por tanto tienen que ser modelos a seguir si quieren establecer con éxito un cerco de autoridad saludable en el cual papá, mamá y toda la familia se inclina a hacer lo correcto basado en una libertad que proviene del establecimiento de estas leyes que Dios ha establecido. Esto va a fomentar independencia en el estudiante. Vemos que en la propuesta educativa de Waldorf los maestros tienen un papel muy importante, guías y modelos, y ellos se adaptan a las necesidades de desarrollo de los estudiantes. Consideramos que es una educación que se adapta a etapas del desarrollo. Entonces, esto es algo importante porque volvemos al punto de ver que aunque pudieran leerse tan similares ambos métodos y ambas propuestas educativas, el tener un concepto adecuado del niño me va a permitir también tener un concepto adecuado de mí como maestro, de mí como educador, y en tanto también entender pues cuáles son esas verdaderas y reales necesidades que tiene el niño. En este caso, el principio de autoridad y de obediencia funciona por principios, no por reglas, y en tanto el maestro debe ser un guía que acompaña al niño, que proporciona el banquete de ideas, que vigila evidentemente y como ayuda, ¿verdad?, para el mismo niño los hábitos que se están dando. Sin embargo, es necesario también entender que cuando el maestro no tiene un modelo, cuando el maestro no está bajo sujeción a una autoridad suprema, el maestro puede caer en un subjetivismo, en un relativismo que no va a establecer la norma, va a agotar su alcance. Vamos a ver otro punto y es un énfasis en la espiritualidad. Vemos que Charlotte Mason, su enfoque secular, y quiero aquí aclarar en qué sentido, a diferencia de algunos planes educativos que están únicamente tomando referencias cristianas en su bibliografía y en todo, Charlotte Mason es más incluyente de todas las ideas que han pasado la prueba de tiempo por su calidad literaria, por estas ideas que resaltan virtudes morales, por todas estas ideas que conectan con conocimientos genuinos, con conocimientos que son dignos de aprender. Evidentemente que podemos hablar de un enfoque secular en este sentido sin descuidar el entendimiento de que ella misma promovía y reconocía que Dios mismo es el origen y en él comienza y en él termina todo proceso educativo, por cuanto todo le corresponde. Vemos en Waldorf que también el énfasis en la espiritualidad estaba basado en la antroposofía, su mismo sistema de pensamiento y su mismo sistema filosófico. Aquí se incluye una comprensión espiritual, mientras que Charlotte Mason habla del niño como persona, con todas estas características que se han mencionado. El énfasis no es sobre la espiritualidad, porque ella considera que el niño es espiritual y que las ideas son el alimento espiritual de la mente, y que también entonces, y por cuanto así es, todo proceso del hombre es un proceso necesariamente espiritual, no solamente material. Si nos vamos a la lectura del principio 20, no permitimos que crezca ninguna separación entre la vida intelectual y la espiritual de los niños, sino que les enseñamos que el Espíritu Divino tiene acceso constante a sus espíritus y ayudante continuo en todos los intereses, deberes y alegrías de la vida. Por otro lado, esto nos deja ver que enseñamos al niño que todo lo que es verdadero proviene de Dios, que las materias seculares
son tan divinas en su práctica como las religiosas y que él no va y viene entre dos mundos, ¿verdad? Cuando se enfoca en Dios está en lo divino, está en la religión, y cuando está en las materias escolares ya está fuera en otro plano. No, ¿verdad? Hay una unidad entre ambos porque ambos provienen de Dios y cualquiera sea el campo de estudio o la actividad, Dios siempre está, ¿verdad? Dios siempre está con él, Dios siempre está guiando todo proceso. Y entonces aquí vemos específicamente esta parte, ¿no? No se tiene que hacer un sobreénfasis a una cuestión que, si la comprendemos como parte del hombre, no se tiene que trabajar aparte. El último aspecto es la formación de maestros. Y bueno, Charlotte Mason, ¿verdad? Ella sí requería que los maestros que aplicaran sus métodos en las escuelas pudieran conocer estos principios y el método, ¿verdad? O los métodos que ella aplicaba. Instrucción, sí habían escuelas que formaban a las institutrices y a los educadores para poder implementar de manera adecuada estos principios y los métodos que ella propuso. Por otro lado, Waldorf también requería que los maestros se formaran en conocer los principios, ¿verdad? Pero estos principios son los de la antroposofía y la pedagogía Waldorf. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, este punto, vemos que Charlotte Mason fue inspirada en las escrituras, en el evangelio. Hablo de una inspiración literal, ¿verdad? No como la inspiración divina de aquellos profetas que escribieron lo que Dios dictó en sus corazones. Hablo de un tipo de inspiración que es más como una iluminación intelectual en la que Dios te permite ver. Entonces, claro, y percibimos que Charlotte Mason no está separada ni distanciada de las escrituras de la Biblia, sino que toma de hecho mucho de ahí para poder comprender esos principios que va a poner en práctica, ¿verdad? Que va a poner en observación y que va a poder experimentar de una forma práctica con ellos. Vemos que Waldorf, ¿verdad? Tiene que inventar su propia filosofía, su propia religión, para que entonces los principios de su propia religión puedan ser aplicados desde su pedagogía, formar al tipo de persona que evidentemente él estaba concibiendo en su mente. Entendemos que cualquier otro método, forma de pensamiento, sistema de pensamiento que va en contra de la palabra de Dios puede ser cuestionado por su veracidad y en determinado momento, ¿verdad? Puede ser probado a la luz de la verdad, a la luz de la misma razón. Por ahí leíamos, ¿verdad? José Peláez Contreras, que hablaba sobre el relativismo moral y decía que la verdad no se debe imponer, pero la verdad justamente se va a imponer por la fuerza de la razón. Entonces no estamos hablando de cosas irracionales, estamos hablando de cosas reales. La misma física cuántica revela que somos material, pero también somos espirituales. Somos espíritus, somos energía y que la energía tiene el poder para crear la materia. Entonces, claro que esto tiene peso porque el sistema de creencias va a poder establecer prácticas, cosmovisiones, percepciones, perspectivas. Puede llegar a formar y a modelar el tipo de persona, ¿verdad?, al que finalmente estamos apuntando. Entonces, es importante tener muy claro y muy preciso este punto. Y cierro esta parte con esta frase de Leigh Campbell, colaboradora de la Unión de Padres. Ella dijo: la filosofía que subyace cualquier plan educativo o social es realmente el alma y la parte vital de ese plan. Pues bien, voy a cerrar este video con algunas reflexiones personales. Es claro que la posición y la pedagogía que yo aplico es la de Charlotte Mason y seguramente voy a hablar más sobre ella porque la pedagogía de Waldorf no la he aplicado, la conozco. Y desde que conocí los antecedentes, estos justos antecedentes que te compartí en este video, pues pude determinar que no era la pedagogía que quería para mi familia. Seguramente que tú puedes tener duda o ya sea para combinar ambos métodos o para elegir alguno de los dos que te sea como más relevante. Ambos métodos son muy atractivos porque presentan pautas similares como lo pudimos ver en la tabla. Ambos métodos se centran en la individualidad del niño. Ambos métodos proponen que la educación debe ser centrada en ellos. Ambos métodos proponen la vida al aire libre, el juego, la creatividad que se estimula de maneras diferentes, ¿verdad? Una es más directa y enfocada, pero la otra trabaja más sobre hábitos y entendemos que la imaginación
también es un poder de la mente que debe ser alimentado, que debe ser cultivado, que debe recibir alimento para que pueda funcionar tanto como las demás capacidades de la mente. Es importante notar que la cosmovisión importa. Aunque los dos métodos pueden resultar muy atractivos en la práctica, el detrás de ese sistema de pensamientos, esa filosofía que subyace detrás, importa, porque va a tener un impacto directo sobre la vida de los niños. Ya lo hemos visto, varias mamás han escrito también, y después de que hice el video de Montessori, para comentar que justamente habían percibido algo que no era completamente integral mientras educaban. Tenían los materiales, tenían muchas veces la formación como guías Montessori, ¿verdad? Porque hubieron quienes me escribieron desde la experiencia como guías y sentían claramente una deficiencia en la educación que era no menor, de hecho era la más importante, porque era precisamente cómo nutrir la espiritualidad del niño. Sabemos que cuando optamos por un método de educación alternativa, tenemos muchas ideas sobre lo que eso implica, ¿verdad? Y lo que nos es más atractivo es que nos da la posibilidad y la oportunidad de poder desescolarizar nuestra mente. Sin embargo, tenemos que entender que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se dice como algo probado o científico necesariamente está respaldado por algo más que solo la ciencia. La ciencia es completa, involucra todas las facetas y las áreas del ser, y en este caso la espiritualidad es uno de los temas más importantes para muchas familias que optamos por la educación en el hogar y muchas de las familias que están buscando una educación verdaderamente integral en sus niños. El caso particular de las escuelas Waldorf, que desde su tiempo, desde que fueron creadas en 1919, como se comentó, tuvieron una rápida expansión a nivel nacional e internacional, de modo que actualmente las escuelas Waldorf se encuentran prácticamente en todo el mundo. Muchos padres de familia que educan en el hogar lo han hecho o han hecho comunidades de aprendizaje basados en esta pedagogía, muchas veces desde la ignorancia, muchas veces desde ver atractivo el método, como lo comenta, porque realmente es un método atractivo que te promete la libertad en el aprendizaje, te promete que es un método que se enfoca en cultivar todas las áreas del ser humano y que se preocupa por la individualidad del niño, por fortalecer la creatividad, la independencia del niño y mantener, por obvias razones, ese amor por el conocimiento y por el aprendizaje. Hay ciertas características que Dios ha puesto en el hombre, crea o no crea en él, que nos llevan a una búsqueda constante de la verdad. Él dice en su antroposofía que el camino puede ser descubierto por la persona, rechaza la idea de dogmas establecidos, instituciones establecidas, y cree que puede llegar al conocimiento a través de sus propios medios. Ciertamente que esas prácticas han sido muy peligrosas a lo largo de la historia y no va a ser menos peligroso cuando implementamos una filosofía de este tipo en la educación en el hogar. Los niños necesitan sentar bases sobre un fundamento de verdad, necesitan tener una cosmovisión de vida que se adecúa a la realidad. Los niños pueden entrar en contacto con la naturaleza y ver en la naturaleza un ser inteligente que la creó y no aporta para ellos nada en cuanto a lo espiritual que necesitan si ellos ven en esta naturaleza solamente un cosmos o solamente un camino que cada uno puede interpretar. Ahora que nos damos cuenta del peligro del relativismo moral, hay realmente muchas pedagogías que, disfrazadas de ser muy amigables con el niño, muy respetuosas de sus procesos, muy conscientes en dignificar la persona del niño, realmente les llevan a pasar por un proceso de relativismo moral que termina no enseñando nada al niño, no mostrándole ningún propósito de vida, en tanto el niño se considera simplemente parte de un cosmos en el que puede interpretar la realidad a su forma, ¿verdad? Sin un sustento de verdad que le acompañe, el niño se va a encontrar perdido y no va a encontrar valor a las virtudes. Vemos aquí algo que es bien importante, donde no hay un sistema de valores establecido, que sea objetivo, que sea universal, que sea inmutable, que sea verdadero, que trascienda el tiempo. El niño
no va a tener un sistema tampoco personal de valores, ¿verdad? Los valores no se construyen de la nada, ¿no? Los valores no pueden ser subjetivos tampoco porque se pueden caer en muchas irregularidades, en muchas desviaciones, en una falta de sentido y de propósito de la vida. Es indispensable que el niño pueda establecer una base de conocimiento fundamentado sobre una verdad que es más grande que él pueda reconocer de dónde proviene. Todas las pedagogías, todas las filosofías educativas cumplen un propósito que en tanto nosotros las aceptamos en el hogar, aceptamos este sistema de creencias, nos lo traemos a casa y empezamos a replicar ideas de personas que pueden tener un ancla en la verdad o pueden tener un ancla en el hombre, ¿verdad? Justamente hablando de todas estas tradiciones occidentales, ¿verdad? Vemos también el humanismo secular, que es justamente uno de los que impera en el sistema educativo actual y que definitivamente también trae la idea de que el hombre puede construir su verdad a partir de él mismo y para él mismo. Esto es peligroso y creo que este video puede ser abierto a cualquiera, profeses la religión cristiana o no la profeses. Esto abre como el panorama a entender que la espiritualidad importa e importa también de qué manera nos acercamos y de qué manera alimentamos el espíritu. No todas las opiniones tienen el mismo valor y es importante entender que en tanto una persona es movida por sus propias visiones, por sus propias cosmovisiones y crea una doctrina de pensamiento que los hombres reciben como si fuera Dios, están terminando en una religión que finalmente está poniendo al hombre en lugar de Dios. La conclusión final de este video es que analicemos más de fondo todo lo que aplicamos en el hogar. Incluso la pedagogía de Charlotte Mason no fue escrita por un Dios, fue una mujer que ciertamente tuvo una iluminación especial en el intelecto para poder comprender estas verdades que se encuentran en la naturaleza, reveladas a manera de leyes naturales, a manera de principios. Pudo establecer una filosofía educativa que definitivamente no lleva por el misticismo, no lleva por caminos difíciles a la comprensión humana o que parecen más bien como sacados de teorías así, ¿no? Esotéricas, ocultas y demás. Creo que es importante sí entender que podemos acceder a pedagogías que están fundamentadas sobre una base de verdad y que como toda verdad está en condiciones de cumplir con todas las condiciones que le sean impuestas. Esta es una frase de Charlotte Mason y creo que la invitación pues es a considerar en qué creemos, qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, qué hay detrás de las prácticas que tenemos y entender que si queremos educar en el hogar y cubrir verdaderamente la parte espiritual del niño, no podemos engañar al espíritu con cosas que no son realmente un alimento. Creo que tenemos que reflexionar mucho sobre el tema. Creo que tenemos que partir de un entendimiento claro, entender que si estamos en búsqueda de la verdad nos va a conducir a verdades concretas, no a verdades creadas o inventadas o que partan desde mi percepción, porque eso puede ser y puede resultar muy dañino a la larga. Entonces, hasta aquí termino el video de hoy. El siguiente video será sobre el unschooling y Charlotte Mason. Algunas también consideran que estas dos ideas pueden ser compatibles. Vamos a ver qué tan compatibles son, qué tan diferentes son, cuáles son los desafíos de practicar un unschooling en el hogar. Todo esto para aportar un poco más a esta decisión, ¿verdad? Si eres nuevo educando en el hogar o si ya educas en el hogar o si conoces a familias que lleven un estilo de vida de unschooling, les pueda ayudar también. Gracias por ver este video. Te invito a suscribirte y a seguir toda la serie de videos sobre este tema, a compartirlos porque no sabemos a qué familia puede ayudar o bendecir esta información. Nos vemos en un siguiente video.